¿Cómo a todos mis hermanos en esta tarde? Por ahí faltan algunos hermanos de conectarse, pero vamos a dar inicio, hermanos, dándole gracias a Elohim por la mamá de mi hermano Leonel, que ya está fuera del hospital, ya está en casa y Elohim está haciendo una obra especial en la vida de ella. Vamos a dar, a, pro- a proseguir, hermano, con la lección de hoy. Y pues, hermanos, algo Ya, interesante vamos a estudiar hoy. ya la mía está madura. Levantemos los ojos a los campos y mira que está ya tan blanco. Amén, amén, amén. Vamos a tratar de tener los micrófonos apagados durante el estudio. Y ahorita que están los micrófonos prendidos, pues quiero que usted, ¿verdad? Eh, le voy a pedir al hermano de Missouri. Hermano, Shalom, brother. amén, hermano. ¿Gustas hacer una oración para dar inicio, por favor? Amén, hermano. Adelante, hermano. Amado Padre que moras en los Shamayim, te damos gracias por habernos permitido este día para poder estar ante tu presencia. Te damos gracias por mis hermanos que están reunidos y aún por los que van a ver esta transmisión, amado. Que tú seas preparando nuestras vidas para poder alimentarnos de ese alimento sólido, de ese alimento de tu palabra que es vida y que es salvación. Gracias te damos, amado, porque tú nos bendices y nos guardas hasta este tiempo, hasta este momento, para poder deleitarnos de tu palabra, que es más dulce que la miel, y que tu palabra permanece por los siglos y permanecerá hasta tu venida. Gracias, amado Elohim. Te damos gracias a nuestro Mashiach. Y también te pedimos por los enfermos, por aquellos que estén delicados de salud y por todos aquellos de la casa de Israel, que usted sea trayendo sanidad, prosperidad y bendición a sus vidas y a sus hogares. Gracias le damos, amado Padre, en el nombre de nuestro Mashiach. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Este es nuestro estudio, hermanos. Nosotros estudiamos la Torá por amor, de gracia recibimos y de gracia compartimos. Te hacemos una cordial invitación. Si quieres participar de nuestros estudios, bienvenidos. Se pueden conectar los que nos están viendo por YouTube, se pueden conectar a nuestra sala de Zoom. Ahí está el ID, ahí está la clave. Para más información, mis hermanos, pueden llamar a este número de teléfono. Tenemos el Shabbat a la 1 de la tarde PM, horario de Texas, el martes a las 6 de la tarde, horario de Texas, y el jueves a las 7 de la tarde, horarios de Texas. Empezando el primer jueves de enero, vamos a empezar con las cartas de Pablo, pero por lo pronto, antes de empezar con las cartas de Pablo, queremos conocer a Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba, ¿qué enseñaba Pablo, hermanos? Él no enseñaba esta Biblia. Esta Biblia no la enseñaba Pablo porque todavía no había Biblias. Él enseñaba los rollos de la Torá. Amén. Rollos. Amén. Pablo enseñaba la Torá y practicaba la Torá. Amén. Amén. Ahora mis hermanos, vamos a empezar. El nombre real del apóstol Pablo en hebreo es Saúl, transliterado al griego como Saúl y al español como Saulo. Pablo es un mínimo que él dice usar. No es como un apodo o un alias, no.
porque eso te lo pone otra gente. Pero si te lo pones tú mismo, es un seudónimo. Porque se nombra, ¿por qué se nombra Pablo así? Pablo significa pequeño. Amén. Pablo significa pequeño. O, a ver dónde nos quedamos aquí. O insignificante. Pablo, él no se sentía merecedor de haber sido escogido por lo que antes él le había hecho a la Keilah, a la congregación, a la iglesia del Mesías. Primera de Timoteo 1, del 12 al 15. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, del 12 al 15. A ver si alguien lo puede leer. Prenda su micrófono si lo va a leer. Amén, hermano Alejandro. Amén, hermano Alejandro, léalo. Amén. 1 al 2 al 15 dice, y le doy gracias al que me ha permitido a Mashiach Yeshua, nuestro Adón, porque me consideró suficientemente confiable para ponerme a su servicio. Aunque yo fui un hombre que perseguía, blasfemaba y era arrogante, pero en cambio recibí piedad, porque actué siendo incrédulo sin entender lo que hacía. La gracia de nuestro Adón se derramó en mí con emuná y ahava, que viene del Mashiach Yeshua. He aquí una dabar o una palabra de verdad que debe ser aceptada, que el Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el más grande. Wow. Amén. Mi esposa lo va a leer otra vez, hermanos, en otra versión. Está muy buena la versión que leyó el hermano Alejandro. Aquí va mi esposa con la otra versión. Amén, hermana Pati. Primero Timoteo 1, 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Yeshua nuestro Adón, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Adón fue más abundante con la emuná y el amor que es en el Mesías. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, era un fiel seguidor, servidor de la Torá, pero celosamente, hermano, equivocado, porque era blasfemo, era perseguidor de la Keilah, de la congregación de los santos, los mataba, los asesinaba, los golpeaba, los encerraba, hacía muchas cosas contra la Keilah, contra los seguidores de Yeshua. Entonces, todo lo que él hacía, hermanos, él tuvo que tener una transformación. Amén. Usted pone la Torá en manos de un judío ortodoxo y eso se va a volver una religión. Pero cuando usted pone la Torá en manos de alguien que está transformado por Yeshua, eso se hace una relación genuina entre Yeshua y la persona. Entonces, el apóstol Pablo cambió de religioso con la misma Torá, siguió predicando la Torá, pero ahora con una relación personal con Yeshua, con el Mesías. Aleluya. Amén. Nosotros podemos tener la Torá,
pero si nosotros nos hacemos religiosos, la Torá está en las manos equivocadas. Entonces necesitamos entender, hermanos, que la Torá tiene que estar en una persona genuinamente arrepentida, genuinamente entregada al Mesías. Amén. Para no negar al Mesías, para no negar tu eterna palabra, y poder nosotros tener una relación personal con nuestro Mesías. Amén. Amén. Aleluya. Le voy a pedir a mi esposa que siga leyendo aquí en Hechos, donde dice Rab Shaul, apóstol Pablo. Amén, hermana Pati. Amén. Sí, además un tantito antes en lo que pasamos ahorita, antes de leer esto, lo que pasamos, dice que Pablo era un seudónimo que viene siendo no entendí muy bien esa parte, cuando se nombran a sí mismos, ellos así, ¿verdad? Sí. Porque un apodo o un alias o un apodo, eso viene siendo que alguien más te lo pone, otra gente te pone un apodo. Pero aquí dice que Pablo se puso así, él mismo, por lo que significaba el nombre Pablo, que significaba pequeño e insignificante. Y porque la cita que leímos ahorita me impactó mucho de 1 Timoteo 1, 12 al 15, que dice que porque él no se consideraba merecedor de haber sido escogido por lo que había hecho la quejilá, la congregación. Y entonces aquí en Timoteo, lo que estábamos leyendo, el hermano de Missouri, y lo que leí también, decía que se consideraba que había sido un blasfemo, ¿verdad? O sea, él tanto así se sentía, no merecedor, pero dice que pues la gracia, la misericordia que lo alcanzó, ¿verdad? Entonces eso es algo hermoso, que haber llegado hasta ese, ¿verdad? Hasta ese Amén. nivel que llegó y entonces eso es lo que ahorita estoy entendiendo. Y aquí la continuación dice, Rab Shaul, apóstol Pablo, enseñaba la palabra de Adonai, la palabra de Dios, la palabra de Elohim. Hechos 18:9, Hechos 18:9 dice, entonces Adonai dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. El poderoso Elohim de Israel te confirma que está contigo cuando predicas con denuedo la palabra de Adonai. Ahí en Hechos 18:9 dice que le dijo, no temas, habla, no calles. Yo estoy contigo. Ninguno podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal. Y le dijo también ahí en Hechos 18:9, yo tengo mucho pueblo en este lugar. En este capítulo se nos dice que en esta región se quedó 1 año y medio enseñándoles la palabra de Elohim. En Hechos 18:11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. En Hechos 18:11. Él tenía muchos enemigos por predicar la palabra, porque con el mensaje los llevaba al Mesías. En Hechos 18:13 dice, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿De qué acusaban a Pablo, hermanos? Ante el tribunal. Veamos, dice el verso, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Se dan cuenta? Contra la ley. Eso es lo mismo que ahora se escucha del apóstol Pablo, que dicen que la ley ya está abolida. Dicen que Pablo dice eso, ¿verdad? Que la ley ya está abolida, que ya no hay que guardarla. Que Pablo predicaba en contra de la ley. ¿Tendrá esto sentido? Hoy en día son las cartas de Pablo tan mal interpretadas que se usan para decir que Pablo habla en contra de la Torá, de la ley. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, está siendo acusado de predicar en contra de la Torá, pero el apóstol Pablo predicaba la Torá.
Él practicaba y predicaba la Torá. Ahorita vamos a ver uno de sus mensajes del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo empezaba a hablar de la Torá a las personas. Hermanos, usted y yo necesitamos aprender a hablarle a una persona de Yeshua. Si usted quiere hablarle a alguien de Yeshua, usted tiene que empezar con el historial de Yeshua para poderle presentar a Yeshua a una persona. Por ejemplo, nosotros le decíamos antes, en tiempo anterior, antes de conocer esta verdad, le decíamos a la gente, mira, te presentamos a Jesucristo, conócelo, mira, él murió por tus pecados. Y la gente contestaba y decía, pero ¿cómo? ¿Cuáles pecados? ¿O yo qué hice? ¿O qué fue lo que pasó? No entiendo. No entendían porque nosotros tampoco entendíamos cómo evangelizar a la gente. El apóstol Pablo, para evangelizar a la gente, hermano, no nomás a una persona, a multitudes. El apóstol Pablo empezaba con el historial desde Abraham. Empezaba a decir Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob, y tuvieron 12 hijos, y estos hijos son las 12 tribus de Israel. Y empezaba con toda la historia desde la familia de Abraham hasta llegar al momento de presentar al Mesías. Y eso es lo que se tiene que hacer, hermano. Nosotros necesitamos presentar al Mesías, pero empezar desde el principio con la historia del Mesías, de dónde viene el Mesías y por qué vino el Mesías. Amén. 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 Hermana Patti, siga leyendo aquí donde se quedó. Esta hoja ya la terminamos. Ok. Vamos a ver. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Las escrituras, el Tanaj. Él no tenía, el apóstol Pablo no se paraba y decía, abran sus Biblias Reinas Valeras, o abran, vamos a traer la Biblia arcoíris, o vamos a abrir la concordancia Strong, A ver la iPad. saquen sus iPads, sus iPhones. No había nada de eso. Lo que había eran rollos de la Torá. Eso es lo que él predicaba, mis hermanos. Las escrituras, el Tanaj, se refería a los 3 primeros rollos que vienen siendo la Torá, los profetas y los salmos. Estos son los 3 rollos que había en el principio, y esto es lo que predicaba Pablo. Amén. Esto es lo que enseñaba Pablo. Amén. Y pues, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de enseñar para poder tener éxito con las almas. Amén. Historial. Aquí en el tiempo que... Amén, hermana Patti. Amén, léelo. En el tiempo que Pablo predicaba, ¿a qué se le llamaba palabra de Dios? Palabra de Elohim. ¿A qué se le llamaba? ¿En qué se basaba Pablo para enseñar? ¿Cuál era su fuente? Amados hermanos, en ese tiempo de Pablo, en ese tiempo no existían los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, no existían las cartas de Romanos, Corintios, no existía el que se conoce como Nuevo Testamento, no existía. En hebreo, Brit Hadashah, pacto renovado, no existía. Entonces, ¿a qué le llama Pablo la palabra de Dios, la palabra de Adonai? ¿A qué le llama que él predicaba la palabra de Adonai? Esto era lo que realmente existía, en lo que Pablo se basaba, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, lo correcto en hebreo, el Tanaj, que son los acrónimos de lo que se enseñó ahorita, ¿verdad? De la palabra Torah, ley, Nebim, profetas, y Ketubim, escritos. Los 3 rollos que se les mostró ahorita, eso es lo que existía de Génesis a Malaquías, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, todo lo que se escribió de Pablo y todo lo que se escribió en Hechos, en Romanos, en Mateo, en Lucas, en Juan, todo eso se escribió muchos años después, hermanos. Muchísimos años después de que ellos vivieron. Posiblemente ellos hasta después de que murieron se escribió el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos nosotros
la Biblia, o sea, el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, son los primeros 5 libros de la Torá. Eso es, hermano, el Tanakh. Eso es el primer rollo del cual estábamos hablando y viendo. El primer rollo es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. El segundo rollo es los profetas, que es Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y bueno, ahí tiene usted los profetas, amén, los profetas del antiguo pacto. Y los escritos, los salmos, los proverbios, Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Estos son los escritos. Entonces, hermanos, eso era lo que predicaba el apóstol Pablo, eso era lo que enseñaba. Amén, hermana Patti. Ah, ok. Pablo no podía decir, abran sus Biblias en Mateo o en Colosenses. No, todavía no se escribía para decir eso. Solamente estaba el Tanakh. Pablo no conocía otra cosa, amados aquí, hermanos. Entonces, tiene lógica el pensamiento que Pablo dice que ya no hay que obedecer la ley, la Torah. Era lo único que predicaba. La palabra de Elohim, de Dios, o las escrituras, era de Génesis a Malaquías. Atención, no estamos diciendo que ahora el pacto renovado no sea parte de la palabra de Dios. Después que se escribió por los apóstoles e inspirados en lo que ya estaba escrito en el Tanakh, claro que llega a ser palabra de Elohim. Pero cuando Pablo dice que predicaba la palabra, no se refería de Génesis a Apocalipsis. El pacto renovado, Nuevo Testamento, se forma a base que los apóstoles van escribiendo de la fuente de los escritos de la Torá, los profetas y los escritos y los salmos. Amén. 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 Entonces, podemos nosotros ver, hermanos, que Pablo predicaba el mensaje genuino, el mensaje sin levadura, el mensaje que venía directamente de la palabra de la Torá. Él no hablaba cosas fuera de la Torá. Y los escribas y los fariseos lo malinterpretaron. De hecho, el apóstol Pedro dice que algunos indoctos tuercen los escritos de Pablo. Amén. Y recuerde que Pablo, esto era lo único que conocía. Pablo conocía la Torá, hermanos, de memoria. Pablo conocía las escrituras de memoria. Él no decía, abran sus Biblias. No. De memoria, el apóstol Pablo predicaba en sus defensas, en sus diálogos, en sus pláticas, en las sinagogas, cuando él iba y predicaba y le daban parte de hablar. Él decía todo porque ya lo traía grabadito en su corazón y en su mente. Amén. Amén, hermana Patti. Dice aquí, Pablo aconseja a Timoteo, dice, pero tú continúa en lo que has aprendido, de lo que estás persuadido o convencido, sabiendo de quién has aprendido. La madre de Timoteo era Eunice y la abuela Loida. En 1 Timoteo 3:14, vamos a ir para allá. Primera Carta de Timoteo 3:14 y 15. A ver, la hermana Patti lo va a leer, ¿ya lo tiene? Si usted tiene pluma y cuaderno, apunte las citas para que después le dé un repaso a lo que se está diciendo. 1 Timoteo 3:14 y 15. Ahora vamos a darle lectura. Primero o segunda. Primera de Timoteo. A ver, creo que es segunda. Vamos a ver. Ya, es segunda. Segunda de Timoteo. Perdonen aquí el numerito este. Si alguien tiene una Biblia más restaurada, una Biblia Kadosh o algo, si le puede dar
Lectura, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Yo voy a leerlo en esta, pero ahorita si alguien lo quiere leer en la otra, 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías. Aquí le dice, desde tu niñez has aprendido las sagradas escrituras y le dice que las escrituras te pueden hacer sabio. ¿Por qué Pablo no le dijo a Timoteo, sabes, Timoteo, has aprendido mal, la Torá ya está abolida? Sino que persistiera, sino que le dijo que persistiera en ello, porque lo harían sabio. Vamos a leer el Salmo 19:97, pero antes, Al hermano Jean Paul, si tiene, o la hermana Belén, si acaso tiene segunda de Timoteo 3, 14 y 15, y díganos lo que nos va a decir, tiene su manita levantada, amén. No, hermano, que lo tengo en Akadosh y quería leerlo en Akadosh. Amén, léelo, hermano. Ok. Pero tú continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando a las personas de quién lo aprendiste, recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, que pueden darte sabiduría, que te lleva a la salvación por medio de esta, confiando en Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Entonces le dijo que siguiera con la Torá. Amén. Que persistiera con la Torá, que no parara, que enseñara la Torá, porque la Torá lo iba a hacer sabio para la salvación. Amén. Wow, hermano. Sí, no sí, pero si es como dice la gente, hermano, que Pablo ya estuvo en contra de la ley y la abolió la ley, entonces le hubiera dicho a Timoteo, ya no hables de la ley, eso ya pasó, deja esas cosas que te enseñó tu abuelita y tu mamá, eso ya pasó a la historia. No, pero no le dijo eso, le dijo persiste. Amén. Persiste en lo que has aprendido. Amén. Entonces el Salmo 19:97, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Quién lo tiene? Prende su micrófono si lo tiene para que nos lo lea. Amén, hermano Rojas. No lo tengo. ¿Qué capítulo dijo, hermano? El capítulo 19 de los Salmos, verso 97. 19, no trae 97 el verso, hermano. No, es 119, hermano. 119. Oh, 119. Yo dije lo mismo, Sí, perdón. Oh, pero yo decía, pero llega hasta el 14. Amén. Amén. So es el Salmo 119. ¿Cuál es el versículo? 97. A ver si ese es cierto. Ok, amén. Amén. ¿Quiere que lo lea? Sí, léalo, hermana Carmencita, léalo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. 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 Entonces, la ley era la meditación, hermano, del salmista. La ley era la meditación. Entonces, si hubiera sido abolida, ¿para qué quieres meditar en la ley? Amén. La Biblia Kadosh. Una pregunta. Diga, hermana. Cuando hablan de, cuánto amo yo tu ley, todo el día, quiere decir que todo el día esas personas meditaban, no trabajaban ni hacían otra cosa no sea leer la Torá. No, sí hacía todo lo que tenía que hacer, pero también se mantenía, usted puede estar trabajando y con su mentalidad pensando en las cosas de Elohim, pensando en la Torá, pensando en los mandamientos. Ok, entiendo, porque yo a veces me confundo con eso. Digo, dice que uno se deleite en su palabra. Amén. Y especialmente en Nueva York, aquí no hay tiempo para nada. Amén. Y yo no soy retirada. Trato de leer, trato de escuchar,
pero obviamente como me gustaría, no tengo el tiempo. Amén, hermana Carmen. La palabra ha sido escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, no le hace que usted esté trabajando, que usted esté haciendo su quehacer, todo lo que usted está haciendo, pero en su corazón ahí está la palabra de Elohim. Amén. Ahí está usted meditando en ello. En no quebrar su mano. Amén. Yo creo que mientras trabaja usted no está pensando que va a robar un banco, que va a asaltar el tren. Oh, no, definitivamente no. Pero también sí, los pensamientos de Elohim llegan a mi mente, pero también a la misma vez tengo que estar enfocada en lo que tengo que escribir, en lo que tengo que hacer en el trabajo, Amén. en horas de trabajo. Claro, mentalmente los pensamientos sí me llegan, Dios mío, ayúdame con esto, Dios mío. Obviamente no estoy pensando en robar, ni matar, ni nada de eso, pero tengo que tener concentración en lo que hago. Por eso a veces me confundo mucho con esa expresión. Amén, hermana. No, pues qué bien. Hay que meditar en el Señor siempre. Porque yo digo, Dios mío, pues quiere decir que no estoy meditando tanto como me gustaría, pero lamentablemente tengo que trabajar y 8 horas de trabajo en la escuela se trabaja. Amén. Yo pienso, pues pienso que todos tenemos labores, ocupaciones. Pero mientras usted tenga en su corazón, no quebrar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, eso es meditar en su palabra, que es tratar de agradar al Todopoderoso con nuestra vida, nuestro testimonio, donde quiera que estemos, Amén. agradarle, estar meditando en su palabra. Usted leyó Amén. el 96. Gracias. El 98 Yo leí el Salmo 1:19, verso 97. Por eso me acordé cuando lo leí, porque hoy precisamente fui a una cita médica en Manhattan y en el tren venía leyendo la Torá y otras cosas bíblicas y decía lo mismo. Yo decía, Dios mío, pues entonces yo no estoy yo trato de darte más tiempo cada día, obviamente, pero son tantas cosas que es un poquito difícil, no es poniendo excusa, pero ya la hermana Patti y usted pues me aclararon cómo debe de ser. Amén. Que de verdad me estaba sintiendo culpable. No, lea el 98. Lea también el 98. Lo leo entonces el 98. Okay. 98 también. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Amén. Sabios, nos hace sabios la palabra. Siempre está con nosotros sus mandamientos, el guardar su palabra, el anhelo. Por más ocupaciones que tengamos, el anhelo en nuestro corazón es no fallarle, ¿verdad? Amén. Estar siempre. Sí, entonces en la Biblia Kadosh, mis hermanos, el hermano Jean Paul, si tiene allí, hermana Belén, la Biblia Kadosh, en segunda de Timoteo 3:16. Ok, dice así, toda escritura es inspirada por Yahweh, es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrar en una vida justa. Amén. Amén, amén. Entonces, dice toda escritura, y en otras Biblias dice toda la escritura, pero no es toda la escritura, es toda escritura. Amén. La hermana Patti va a seguir aquí con la lectura. Dice en la Biblia toda escritura inspirada por Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Elohim puedan estar completamente equipados para toda buena obra. En otras versiones dicen, a fin de que el hombre de Dios, Elohim, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el fin de que la escritura hace a todo hombre que se prepare perfectamente, enteramente para toda buena obra, para Elohim. Dice aquí, al apóstol Pablo lo llevaron al Tribunal de Justicia para su defensa frente al concilio, al Sanedrín. Un concilio se compone de 70 personas
mas el juez. En el capítulo 23, 1 y 3, en el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos es donde estamos hablando de la defensa de Pablo. En el libro de Hechos 23, vamos a ir allá. Hechos 3. Hechos 23, Ok, 1 Hechos al 3 23. leemos, dice así. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Elohim hasta el día de hoy. He vivido delante de Elohim hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Elohim te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantándolo la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Elohim injurias. ¿Al sumo sacerdote de Elohim injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ok, aquí mis hermanos, en el libro de los Hechos, donde leyó mi esposa, Pablo le dice al sumo sacerdote, sin saber que era el sumo sacerdote, bueno, no le dijo al sumo sacerdote, le dijo al que lo abofeteó. Le dijo: Elohim te abofeteará a ti, pared blanqueada. ¿Sabe lo que es una pared blanqueada? Una pared blanqueada, hermano, no sé si usted sepa, pero los cementerios de los judíos son los más hermosos que puede haber. Hacen la sepultura tan hermosa, tan por fuera, unas lápidas hermosas, y a eso se refería Pablo, pared blanqueada, o sea, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque estaban hermosos por fuera, pero podridos por dentro, o secos por dentro. Entonces, hermano, era un insulto lo que él estaba diciendo a quien le había pegado, a Pablo. Entonces, cuando le dicen que no le diga eso al sumo sacerdote, hermano, él dijo: yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque en el libro de los Éxodos, en el Éxodo está escrito, hermano, en Éxodos 22, 28, mi esposa lo va a leer en un momento. No sabía, él no sabía que era un príncipe del pueblo, un sacerdote. Amén, léalo, hermana Patti. Y ahí donde me quedé, dice: Pablo le dijo al sumo sacerdote, pared blanqueada, pero él no sabía que él era sumo sacerdote. Y cuando le dijeron a él injurias, y como él sabía la Torá, ahí es otra prueba de que Pablo sabía la Torá de memoria, y como él sabía la Torá de memoria, le citó Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28, vamos a verlo, Éxodo 22, 28. Él sabía que transgredir la Torá era pecado, hermanos. Por eso le citó Éxodo 22, 28, que mi esposa lo va a leer en un momento. Él sabía que dice la Torá: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén. Por eso él dijo: yo no sabía, él no sabía que él era un príncipe del pueblo. Entonces, hermanos, eso era terrible, y Pablo hasta pidió disculpa ahí, ¿verdad? Porque él no sabía. Pero en Primera de Juan 3:4 está otra cita bíblica, hermanos, que mi esposa la va a leer, donde habla de esto mismo, de que Pablo predicaba la Torá. Sabía que la Torá era, sabía que la Torá era lo que se debía de hablar. quebrantar la Torá. Amén, hermana Pati. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, la Torá. O sea, él sabía eso, por eso él dijo. Por que eso, no sabía. por eso Pablo pidió disculpas, porque él no quería pecar. Él no quería cometer una infracción de la ley, de la Torá. Él pidió disculpas porque acá en Juan podemos ver que pecado es infracción de la ley. Amén. Y Pablo acá en Éxodo pues dijo: no es posible que yo esté hablando así de un príncipe del pueblo de Israel. Y mis hermanos, pues aquí Pablo enseñaba
y practicaba la Torá. Hechos 18:21. Amén. ¿Alguien tiene Hechos 18:21? Amén, hermano Jean Paul. Sí, hermano, ¿quiere que lo lea? Sí, léalo, por favor. Ok. Sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén, pero si Yahweh lo permite, regresaré a ustedes, y entonces zarpó a Éfeso. Amén. 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 Él Tenía una pregunta, hermano, cuando me dé una oportunidad para hacer una pregunta. Dígala la pregunta, hermano. En el que estábamos leyendo anteriormente de Hechos 23, que dice que él no sabía que él era el sumo sacerdote. O sea, en mucha, hay rabinos judíos que se burlan de eso, porque ¿cómo, si estamos hablando que Pablo sabe que de la Torá, cómo no va a saber cómo está vestido el sumo sacerdote? Esa parte yo no la entiendo, cómo él no supo que él no, quién no era. Sí, no, lo que pasó, hermano, es que el sumo sacerdote envió a uno a hacerle eso a Pablo, y cuando le dieron la bofetada a Pablo, Pablo le dijo al que le dio la bofetada, le dijo que pared blanqueada, el Eterno te va a bofetear a ti. Entonces, el que lo bofeteó dijo, es que a mí me mandaron, ¿cómo te atreves eso al sumo sacerdote? Y Okay, gracias, hermano. Pablo dijo, yo no sabía que era el sumo sacerdote el que te mandó, perdóname. Está escrito, ¿verdad? Que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Sí, pero como le decía, esa parte la transgiversan y la manipulan para hacerlo ver que no era conocedor de la Torá. Ese versículo. Amén, amén. Sí. Es que la persona, hermano, cuando no entiende, con mucha razón dijo el apóstol Pedro, que los indoctos o los ignorantes, Los inconstantes. amén, tuercen las escrituras de Pablo. Y nosotros no queremos caer en ignorancia, no queremos quedar en ignorancia, que por eso estamos estudiando esto, para saber qué contestar, porque ni yo lo sabía, mi hermano. Lo estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Entonces vamos a eliminar todo tipo de cosas que ignoramos. Amén. Repito de nuevo la cita de ahorita que me mandó, Hechos 18:21. Sin embargo, en su despedida dijo que tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén, pero si Yahweh me permite, regresaré a ustedes entonces, y zarpó a Éfeso. Amén. Continúa, hermano, por favor. ¿Cuál festividad iba Pablo a celebrar, hermano? ¿La Navidad o la coneja o Un Moadín, hermano. un Moadín? Okay, un Moadín. Amén, porque en el 20 dice, el hermano leyó el 18:21, ¿verdad? En el 18:20 dice, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, y luego el que leyó el hermano dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. O sea, ahí también él enseñaba que él era un guardador de las fiestas, ¿verdad? De los la Torá, él guardaba la Torá, mis hermanos. Pues querían que se quedara, pero después más adelante les dice que ¿verdad? Si Elohim lo permite, que él regresa después, pero que pasara el Moadim, o sea, él estaba, 22:1. guardaba la Torá. Amén. Hechos 22:1, mi esposa lo va a leer, y hermanos, estamos conociendo al apóstol Pablo. Acuérdense que la palabra Pablo significa insignificante. Pequeño. Y ese apodo se lo puso él mismo. 8:22:1. 22:1. 22:1, amén. Amén, hermana Patti. Ok, a ver. 21 en adelante, porque dice testimonio público de defensa. ¿Dónde nació? ¿Dónde se creó? ¿En qué escuela estudió? Con el gran sabio y maestro Gamaliel. Ok, vamos a 22:1 al 12, ¿verdad? Ajá. Ok, a ver. Varones, hermanos y padres, oíd,
ahora mi defensa entre vosotros. Así empieza el 1. Amén. Vamos a oír la defensa de Pablo. Varones, hermanos y padres. Amén. Está hablando con los varones hermanos y los padres, hermano, con la multitud, con la gente que estaba allí de conocedores de Torá. Amén. Con el pueblo de Israel. O sea, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Amén. Amén. Ahí les está diciendo Pablo, ustedes saben quién era yo. Ustedes saben, ustedes mismos me daban cartas a mí para yo ir a tomar a esta gente presa, a los del camino, para irlos a torturar y a matar. Entonces, ustedes son testigos de quién era yo. Él les está testificando, les está diciendo por qué piensan que yo no guardo la Torá, por qué piensan que yo estoy predicando en contra de la Torá. Si yo soy un guardador de la Torá y nací en la Torá, y la Torá nació en mí, me crié en la Torá, soy un anciano de Torá. ¿Por qué piensan eso de mí? Miren, si el apóstol Pablo estuviera aquí en esta congregación, en este momento, él nos dijera a nosotros que él es un anciano en la Torá, un anciano de Torá. Él no invalidó la Torá para nada. Amén. Amén. Sigue leyendo. En el versículo 12 de ahí del capítulo que estamos, el capítulo 18, 12, dice que era varón piadoso. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso. Está hablando de Ananías, que era un varón piadoso, según la Torá, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y el punto a recalcar aquí es que dice, por guardar la Torá, se conocía como varón piadoso. ¿Se puede hacer una persona piadosa sin la ley, sin la Torá? Alguien que diga, yo vivo sin ley o sin Torá. Alguien sin ley, o sea, sin dirección, sin instrucción, sin enseñanza. ¿Podrá ser piadoso? Aquí es lo que recalca, ¿verdad? Dice, Pablo fue elegido para llevar a cabo la misión del mismo Mesías, del Mesías Yeshua. En Hechos 9:15, Hechos 9:15, si alguien lo tiene y lo quiere. Amén. Hechos 9:15. Amén. Amén. Léalo, hermano. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Oh, wow. Instrumento escogido. Entonces Pablo fue un instrumento escogido por Adonai para llevarles al pueblo de Israel, a los gentiles y a todas las personas, llevarles ¿qué, hermano? La Torá. La misma misión de Yeshua. Pablo no llevaba otra cosa más que la Torá. Amén. Amén. Pablo no era un hombre sin Torá, mis hermanos. Es como, imagínese usted que usted me diga, ¿sabe qué, hermano Jaime? Vamos a jugar un juego de fútbol, soccer. Y vamos todos a jugar fútbol, soccer, pero no tenemos un balón, una pelota, no podemos jugar. Imposible. Entonces, hermano, es imposible que el apóstol esté sin Torá. Aleluya. Y si ya la Torá fue abolida, si ya no hay Torá, si ya no hay ley, si ya no hay nada,
entonces, ¿qué estamos haciendo predicando, mis hermanos? Amén. Estamos perdiendo el tiempo. Amén, amén. Amén. 15:24 de Mateo. ¿Quién por ahí lo tiene? Amén. Lo tengo en la cara, bueno. Léelo. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Amén. A eso vino Yeshua, a la misma misión de Yeshua tenía el apóstol Pablo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los gentiles, amén. 15:24. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Amén. Aleluya. ¿Cómo dice su Biblia? Yo se lo dije de memoria, pero ¿cómo dice su Biblia? Lucas 19:10. Porque el Bejadán vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Amén. 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 Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se perdió? Lo perdido era la casa de Israel, las 10 tribus de Israel, mis hermanos. Efraín, ese es el objetivo. Pablo fue escogido. Y Pablo fue escogido para ir por esas ovejas perdidas. Amén. 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 La hermana Pati, siga leyendo aquí. La esperanza de Pablo era la restauración de las 12 tribus de Israel. Capítulo 26 de Hechos, 6-7. Capítulo 26 de Hechos, versos 6 y 7. Amén, lo leo, hermano. Y léalo, mi hermano. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amén. Amén. Que yo desde el 6, hermano, ahora por la esperanza de la promesa. Versos 6 y 7, hermano. 17. Hechos 26, versos 6 y 7. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa, cumplimiento. Esperan que sean durante 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amén. Amén, amén. De eso acusaban los judíos. Fíjese, hermano, el judaísmo es una religión de la que Pablo salió. Pablo salió de la religión del judaísmo y se entregó a Yeshua. Desde entonces, Pablo predica o está proclamando el evangelio limpio, La esperanza que tenemos. el evangelio sin levadura, el evangelio sin ponerle nada sobre él, hermano, porque los fariseos y los saduceos le ponían cargas que ni ellos podían llevar. Entonces aquí Pablo era pieza clave, mis hermanos, y mi esposa lo va a leer. Pablo era pieza clave por su potencial para predicar a los gentiles. Su antepasado, su estudio, su conocimiento de las escrituras era algo que no portaban los demás apóstoles, porque ellos eran pescadores. Amén. Los apóstoles, hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Mateo, todos ellos estaban en otro entorno de trabajo, en otro entorno de laboral.
Amén. Ellos eran pescadores, eran cobradores de impuestos, ellos estaban en otro asunto, pero el apóstol Pablo no era cobrador de impuestos, el apóstol Pablo no era pescador, el apóstol Pablo era un conocedor y maestro de Torá. Por eso Yahshua lo escogió a él. El ministerio de Pablo era totalmente diferente al ministerio de Pedro, al ministerio de Lucas, al ministerio de Juan. El apóstol Pablo tenía un ministerio totalmente diferente al de los demás apóstoles. Aún Pedro lo reconoció y dijo, las escrituras los escritos de Pablo son difíciles de entender, aún ellos, ¿verdad? No miraban igual. O sea, ¿se imagina usted que ni Pedro lo podía entender? O sea, dijo, son difíciles de entender. Tengan cuidado con los escritos de Pablo porque mira más allá. Él está viendo la situación un poco más allá de lo que nosotros la podemos ver. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué se espera de nosotros? Tenemos que tomar en cuenta Pablo, pero tener mucho cuidado con sus palabras de Pablo para no torcerlas. Amén. No tuerza usted las palabras de Pablo en ningún momento. Tenga mucho cuidado con los escritos de Pablo. Hay que agarrarlo con unas pincitas delgaditas así, con cuidado las palabras de Pablo. Amén. Amén, hermana Pati, adelante. ¿Qué enseñaba Pablo? Entonces, ¿qué enseñaba Pablo, hermanos? La palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra de Adonai. En Hechos 13, 44, 46, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente Shabbat les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Adonai. Y el siguiente día de Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Los apóstoles, cuando veían que más y más pueblo se acercaba y se convertían al Mesías, se gozaban. Pero Pablo esto lo miraba más allá. Él miraba cómo el tabernáculo de David se estaba levantando. Los apóstoles no habían sido instruidos en los profetas. Él miraba siempre más allá, ¿verdad? El apóstol Pablo. Amén, amén. Y siempre que el apóstol Pablo predicaba o enseñaba, él se iba a los profetas y a los salmos y a la Tanakh. Él se iba a los escritos, a los tres rollos, porque él conocía el Tanakh, él conocía la Torá, los profetas y los salmos. Eso él se lo sabía de pe a pa, mis hermanos. Entonces no había por qué acusar a Pablo de ningún delito de quebrantador de Torá. No, no. Él no era quebrantador de Torá. Él era un instructor de la Torá. Instruía a las personas en la Torá. Veamos el capítulo 13, verso 13 al 24 ¿es de Hechos? Sí. Sí, de Hechos. ¿Cuál, hermano? Es el libro de los Hechos, capítulo 13, del 13 al 24, mi hermano. Ok. Habiendo zarpado Pafos, Shaul y sus acompañantes, acabaron en Pergue, en Panfilia. Allí Johanán les dejó y regresó a Jerusalén. Pero los otros siguieron de Perge a Antioquía de Pisidia, y en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje. Hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable. De modo que Shaul se levantó, hizo una señal con su mano y dijo, hombre de Israel y temerosos de Elohim, escuchen. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Él hizo al pueblo grande durante el tiempo que vivían como extranjeros en Misrayim, y con brazos extendidos los sacó de esa tierra.
pero algunos 40 años los cuidó en el desierto. Y después de haber destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, dio sus tierras a su pueblo como herencia. Todo esto tomó 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego ellos pidieron un rey y Yahweh les dio a Shaul ben Kish, un hombre de la tribu de Benjamín. Al pasar 40 años, él le depuso y levantó a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas palabras. He hallado a David ahí, hombre conforme a mi corazón. Él hará toda mi voluntad. Y cumpliendo su promesa, Yahweh ha levantado para Israel de la cera de este hombre un salvador, Yahshua. Ahora bien, antes de la venida de Yahshua, Johanán proclamó a todo el pueblo de Israel una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh. Amén. 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 Ahora, ¿qué aprendimos, hermanos, del apóstol Pablo aquí? Que él, para evangelizar, bueno, primero lo primero, él lo invitan, él no fue a predicar, a él lo invitaron, le dijeron que si tenía algo que decir y le dijeron de qué. Tiene hasta algunas palabras de exhortación para el pueblo. Hermano, lo invitaron a exhortar. Entonces él se puso en pie y ¿cómo empieza Pablo a hablar con ellos? Con el pueblo de Israel, con los sacerdotes, con todos los que estaban allí. ¿Cómo empieza Pablo? Con los padres, Abraham, Isaac y Jacob, con los padres de la fe, de Egipto, de todo lo que pasó. Empieza con los reyes y se viene hablando de todo lo que pasó hasta llegar a Yahshua. Y cuando llega Yahshua, ahí es donde les dice la exhortación. Entonces, hermana Belén, ¿puede leer del 42 al 44 del mismo Hechos? ¿El mismo 13? Sí, hermano, ya. El mismo 13. Cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul para que les hablaran el siguiente Shabbat más sobre este asunto. Cuando la reunión en la sinagoga se dio por terminada, muchos de los judíos de nacimiento y los prosélitos devotos siguieron a Shaul, quienes les hablaron e instaron a permanecer bien sujetos al amor y la bondad de Yahweh. El próximo Shabbat, casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón. Amén. Wow. Aleluya. Qué tremendo. Toda la ciudad se aglomeró, todos se reunieron para escuchar lo que Pablo estaba diciendo, porque lo conocían que él era un asesino, hermano. Lo conocían que él era el que llevaba preso al pueblo, y luego lo están oyendo predicando de todas estas cosas, hermano. Era algo sorprendente para el pueblo, y por eso todo el pueblo vino a ver qué estaba pasando y escucharon el mensaje. Amén. Amén. Una de las cosas que estoy viendo aquí, lo que leyó la hermana Belén de la defensa, está en Antioquía, ¿verdad? Que él para llevar a una persona a Yeshua, al Mesías, tenía que decir todo el antepasado, nuestros padres, Israel, de Canaán, de Samuel, así como ya habían mencionado, ¿verdad? De llevarlos del rey David, de Isaí. Estoy viendo aquí todo lo que les habló antes. Y nosotros cuando le hablábamos a una persona, ¿quieres recibir a Cristo? Nada más le decíamos así, no decíamos la historia desde el principio. Ellos podían decir, sí, pues recibo a Cristo, pero ¿quién es Cristo? O sea, nomás decíamos, ¿aceptas a Cristo? O le decíamos así a la gente. Y aquí yo veo que cuando van a llevar a alguien al Mesías de Israel, ¿verdad? Dicen todo. Y me estaba viendo aquí yo que lo que está diciendo el apóstol Pablo, es lo mismo, la misma defensa que
que usó Esteban en el capítulo 7. En el capítulo 7, en la defensa y muerte de Esteban, también de memoria les está diciendo la Torá que los llevó desde Abraham, el rey en Egipto, José, les habló de todo eso antes de que lo mataran a Esteban. Y estaba Saulo ahí porque le dieron la ropa, porque el procedimiento para apedrear a alguien era que lo desnudaban, le quitaban la ropa y entonces lo ponían de cabeza, lo aventaban en un pozo, entonces ya empezaban a aventarle las piedras. Y la ropa se la ponían a alguien que iba a ir a dársela al familiar y a decirle, pues, se lo merecía de haber blasfemado, porque blasfemó y entonces eso le tocó a Saulo, ¿verdad? En ese tiempo era Saulo todavía cuando le Amén, amén. Amén. El apóstol Pablo, hermano Saulo de Tarso, él estaba presente cuando mataron a Esteban. Amén. Esteban estaba a punto de ser apedreado y muerto. Entonces, la historia cuenta, hermano, que a las personas cuando los iban a matar así a piedras, hermanos, los desnudaban, los echaban en un pozo y allí los apedreaban hasta morir. Entonces, la ropa del acusado, la ropa de Esteban, la ponían en los pies de la persona que iba a llevar esa ropa, esas pertenencias a los familiares, para darles la noticia de que su familiar había sido lapidado, había sido muerto a pedradas por haber blasfemado o por haber cometido algún delito. Entonces a Pablo le pusieron las ropas de Esteban a sus pies. Eso quería decir que Pablo era el encargado de llevar esas ropas. Agarró la ropa de Esteban bien dobladita y se la llevó y se la entregó a la mamá y al papá de Esteban y les dijo, su hijo fue muerto a pedradas por haber blasfemado. Eso era lo que Pablo tenía que hacer. Pero para él era un deleite. Pablo se deleitaba haciendo eso. Pero antes de eso, hermanos, Pablo ya traía una espinita en el corazón, porque escuchó todo lo que Esteban predicó, todo lo que Esteban dijo. Era lo que él sabía. Todo lo que Esteban les dijo a los sacerdotes y a todos, les contó la historia que ellos ya sabían, se las volvió a recontar. De los padres de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda la historia se las contó Esteban y Pablo se quedó con eso. Se quedó con eso, con esa historia. Me lo sé. Eso dijo todo eso yo ya me lo sé. Pero después cuando él predica y va a la sinagoga y empieza a predicar, Saulo de Tarso, ahora Pablo empieza a predicar. ¿Y qué empieza Pablo a hacer? A predicar igual que Esteban. O sea que Pablo era un discípulo de Esteban. Le dejó el modelo. Le dejó el modelo de Amén. predicar. Amén. Predicó lo mismo, igual, todo. No podía hacer un cambio porque la Torá no cambia. La Torá es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Una de las cosas que dijo Esteban antes de morir, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo es un testimonio vivo de que Elohim tuvo misericordia de él. O sea, porque, ¿verdad? Amén. Eso también, hermanos. No les tomes en cuenta. Y Pablo, pues, fue escogido. O sea, alguien que... Ahí se ve la petición de Esteban contestada. Porque Esteban dijo, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. Especialmente a Pablo, no se lo tomes en cuenta. Haz de cuenta que dijo eso. ¿Por qué? Porque Pablo fue el escogido y se convirtió. Amén. Amén. Está abierto, hermano, para que usted comente sobre Pablo. Si usted ya está conociendo a Pablo, comente qué cosas conoce usted de Pablo ahora. Amén. Puede prender su micrófono para que nos diga qué es lo que le parece de Pablo. Amén, hermano Israel. Amén, amén. En el capítulo 13 de Hechos, de 13 a 24, él comienza a levantar el nombre de Elohim de todo, dándole recuerdo al pueblo
que la mano de Elohim lo trajo, lo protegió, lo sacó de Egipto, en todas las cosas que Pablo comienza a enseñar, él levanta a Elohim, dando recuerdo al pueblo, ustedes están aquí porque Elohim, la mano de Elohim lo trajo aquí. Muchos creyentes dicen que el apóstol Pablo es el discípulo a los gentiles. Eso no está escrito en la escritura. Verdaderamente, como estos pasajes nos dice que vino a la casa de los que estaban perdidos. Pero muchos de ellos dicen que no, como que reconociendo que el apóstol de los gentiles lo ponen igualmente como en gentiles, tratando de sacar el espíritu de Elohim de. Amén, amén. Tenemos que saber quién es el personaje del que estamos hablando, hermano. Tenemos que conocer al personaje del que estamos hablando. Si desconocemos a Pablo, desconocemos sus escritos. Ya, me imagino que dice, como dice el hermano Israel, cuando se refieren que a los gentiles es porque gentiles es goyín, ¿verdad? En hebreo, o sea, de las naciones. Y pues las tribus se habían perdido en las naciones, ¿verdad? Amén. Pero realmente es como dice el hermano Israel, eran las 12 tribus, eran las 10 tribus perdidas, pero en su mentalidad de ellos, como estaban perdidos, pensaban que eran gentiles. Pero era Israel, hermano, no eran gentiles, eran Israel. Habían perdido su identidad. That's right. El hermano Jean Paul va a decir algo y luego el hermano Alejandro tiene la palabra. Amén, hermano Jean Paul. Amén. Amén, hermano. Que aquí, que queríamos decir que justo acá en la Torá hace una descripción del apóstol Pablo. En Filipenses 5:3 habla de circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Amén. 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 Eso está tremendo. Una pequeña biografía de Filipenses 3:5. Amén. En eso estuvimos en la clase pasada. La lección fue de quién era, de dónde era, en el martes, ¿verdad? Sí, amén, pero no, eso está bien recalcar eso que dijo la hermana Belén, está correcto. Ese era Pablo. Amén. Amén, hermano Alejandro. Amén, hermano. Sí, encienda su micrófono para escucharlo. Amén, hermano. Amén. Yo quiero dar una lectura aquí, igualmente aquí en los libros de los Hechos, en la defensa de Pablo, capítulo 24, desde el verso 5 hasta el verso 15. Dice, Hechos 24, verso 5 en adelante. Dice, hemos encontrado a este hombre que es como una pestilencia que incita a luchar entre los Yehudín por toda la faz de la tierra y es líder de la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y él trató de profanar el templo Kadosh, el cual nosotros nos aferramos, pero nosotros le arrestamos y queríamos enjuiciarle de acuerdo a nuestra ley, a nuestra Torá. Y vino también Lucias, el jefe de miles, y él lo arrebató de nuestras manos y ordenó a sus acusadores que vinieran ante ti y se interrogase a este hombre. Tú mismo te podrás enterar de todas las cosas a las cuales le acusamos. Y los Yehudín también se unieron a la acusación, a quienes le alegaron que estos hechos eran así. Y cuando el gobernador señaló a Pablo o a Saulo para que hablara, él respondió. Aquí vamos a ver lo que responde Pablo de la acusación que le están haciendo, que él había profanado el templo, que incitaba que hacía una revuelta para contradecir la Torá. Dice, y cuando el gobernador señaló a Saulo que hablaba, él respondió, yo sé que tú has sido juez de esta nación por muchos años, de modo que me gozo de exponer mi defensa. Ahí está hablando Pablo. ¿Cómo puedes verificar por ti mismo? No ha pasado ni 12 días
que subía a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en el lugar Kadosh, ni en las casas de reuniones, ni en el otro lugar de la ciudad, ellos me encontraron discutiendo con nadie, ni amotinando a la multitud. Tampoco ellos pueden probar las cosas de las cuales me acusan. El verso 14, en verdad esto confieso, yo sirvo al Elohim de nuestros padres, de Amén. acuerdo al camino que ellos llaman septa, y continúo creyendo en todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Y continúo esperando en Elohim, que ellos también aceptan que habrá una resurrección de los muertos y de los justos y de los impíos, que también ellos esperan. En verdad, por eso siempre procuro tener siempre el corazón limpio ante Elohim y ante los hombres. En la defensa de Pablo, él da aquí les da, realmente les declara lo que él creía, hermano. Amén. Y que él no estaba hablando en contra de la Torá, ni estaba profanando el lugar Kadosh, el templo, y a lo que ellos llamaban sexta, dice que esa era la línea que traía de sus padres, la enseñanza, la misma instrucción que se venía dando. Amén. Entonces, todo personaje que diga que Pablo quitó, que Pablo abolió, que Pablo dijo que ya no, aquí Pablo nos dice que todas esas personas son mentirosas, porque Pablo está diciendo, a la verdad confieso que yo sigo el mismo Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman sexta, y continuo creyendo en todo lo que está escrito en la Torá. Entonces, él seguía lo que estaba escrito, lo que veníamos hablando de la Torá, de los mandamientos. Amén. Por sus propios labios, hermano, por sus propios labios, él está diciendo quién es. Amén. Entonces, que no está bien que una persona esté hablando de otra diciendo, no, es que es un mentiroso, es un ladrón, es un quebrantador de Torá, ese no sirve, y hablar mal de la persona, cuando la persona te está dando un testimonio vivo por sus labios de lo que él es y su vida como es, y que nadie tiene de qué acusarlo. Amén. Entonces Pablo dijo ahí, Pablo no sé. Dijo irreprensible en cuanto a la Torá. Amén. 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 Y ante los hombres. Amén. No, es hermosa la palabra que acabas de leer, Alejandro, es hermosa, y todo esto, entonces ya estamos conociendo a Pablo. Amén. Ya cuando se nos diga, no, que Pablo quebrantó la Torá o que Pablo dijo que la ley ya está abolida, eso no es verdad, porque Pablo no está diciendo eso. Amén. Otro que quería leer yo desde hace rato, pero estábamos hablando sobre lo que Pablo leía, los escritos que él traía. Amén. Eso se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 13. Amén. Dice, Pablo le dice a Tíquico, dice el verso 12, a Tíquico he mandado a Éfeso, dice, cuando vengas tráeme el saco o el talí que dejé en Carpos en Troas, también los libros y especialmente los escritos y los pergaminos. Amén. El apóstol Saúl o Pablo, como se hablaba hace rato, no teníamos el nuevo Brit Hadashah. Él se basaba a los escritos, los salmos, los profetas y la Torá. Amén. 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 No, está claro, hermano. Está claro que se le olvidó el talí, se le olvidaron los pergaminos y todo se le olvidó. Amén, amén. O sea, mandó a buscarlos. Amén. A casa de Carpos en Troas. Sí, amén, hermano. Amén. Amén. ¿Algo que quiera decir, hermano Rojas, hermano? Hermano Ricardo. Amén, hermano. Prenda su micrófono para que nos diga. Amén, hermano. Bueno, yo lo que veo en Pablo, ¿verdad? Para todos aquellos que dicen que la ley fue abolida, Pablo era un guardador del Shabbat.
Yes, Y yes. lo podemos ver, dice, ellos pasando en Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Un día de reposo, bendito sea el Señor. Y otra parte de la escritura nos dice ahí mismo en el capítulo 13, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces, para todos aquellos, Pablo, hermano, guardaba la Torá, enseñaba la Torá, enseñaba claramente, hermanos, se apegaba mucho al cuarto mandamiento. Entonces, para aquellos que dicen que el Shabbat fue abolido, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Donde él guardaba el Shabbat. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Amén, hermano, amén. Esto me recuerda de algo que el hermano Ricardo dijo, algo del Shabbat. Me recuerda de algo que predicamos cuando estábamos compartiendo los mandamientos. Hermano, yo les estaba diciendo de que los mandamientos, todos los mandamientos se conectan con los sentidos de nosotros, con los ojos, con los oídos, con la boca, con el tacto, con todo. Entonces, un mandamiento se conecta con la mente. Un mandamiento, óigame bien, un mandamiento se conecta con la mente. Y si ese mandamiento está desconectado de la mente, la persona está en coma. O sea, no tiene la mente, está en coma. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que se conecta con la mente? El Shabbat. Es el único mandamiento que dice, acuérdate. Yes, yes. Acuérdate. Si tú no te acuerdas del Shabbat, estás en coma. Si tú no te acuerdas del Shabbat, estás en coma. Entonces, el apóstol Pablo se acordaba del Shabbat y tenía su mente sana. Tenía su mente sana. O sea, una persona que guarda Shabbat tiene su mente sana. Y allí está la sana doctrina. Amén. Creo que todo, hermano, creo que todo esto es una referencia a lo que nos menciona ahí en Josué 1:8. Amén. Que el Elohim le dice que esta ley no se aparte de tu boca ni de día ni de noche. Medite en ella, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Entonces esto es, ¿verdad?, lo que se debe de mantener en nosotros como creyentes de la Torá, de que esta ley permanezca en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo tiempo, que no nos apartemos. Hace rato escuchábamos acerca de meditar en eso, y bueno, pues la forma de meditar es que en nuestro corazón y en nuestra mente ya está grabada esa palabra. Y andemos trabajando, andemos en la calle, andemos por algún lugar, hermano, eso siempre va a estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todo, en todo tiempo, y si vamos a emprender un trabajo, hermano, yo tengo esto de que cuando yo voy a emprender un trabajo o voy a hacer algo en la mañana, yo lo pongo todo en el conocimiento del Padre y le digo, voy a hacer este trabajo, Padre, y yo quiero que sea tu mano preciosa, que seas tú, envía tu rúa, dame el conocimiento, dame el entendimiento para que todo salga conforme a tu santa voluntad. Entonces, estoy en el trabajo y Señor, ayúdame, cuando algo a veces que no sale bien, estoy allí meditando. Pero que esta es la forma de meditar, que no nos apartemos de ello, porque toda dice la palabra, hay que leímos en ese pasaje, dice que haciendo esto haremos prosperar nuestro camino, o sea, la obra que hacemos con nuestras manos, lo que ejerzamos. Y esto, hermano, pues es verdaderamente una bonita referencia de lo que encontramos en el apóstol Pablo acerca de lo que él empezaba a presentar, conocedor de la Torá, judaizante por nacimiento. Entonces, todo esto, hermanos, le faltaba conocer verdaderamente a Yahshua. Y cuando conoce a Yahshua, entonces es cuando viene un cambio diferente y reconoce, acordándose de lo que había acontecido en la vida de Esteban. Porque en la vida de Esteban, hermanos, él vio que
que Esteban era un hombre temeroso de Elohim, puesto que no imputó pecado para ninguno, sino que les dijo que no les imputara pecado, que los perdonara. ¿Sí? Y entonces esto se queda grabado en el corazón de Shaul o de Pablo, y es lo que pone en práctica después. Por eso la referencia está allí conectada, hermano, con la actitud de aquel que teme a Elohim. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nosotros vemos en algún hermano, algún servidor de Yahshua, está conectado con Elohim. Esto es ejemplo, por eso el apóstol Pablo dice, sé ejemplo de mí. Dice, en conductas, en palabras. ¿A quién se lo dice? A un discípulo que está discipulando para que sea un predicador de la Torá. En este caso nos lo está diciendo a nosotros, discípulos de nuestro apóstol. Amén. Amén. Hermana Pati iba a decir algo. Más ahorita, ¿quién dijo Filipenses? Quería saber qué versión era que leyeron, porque decía leyó el hermano Alejandro. Más bonito. Filipenses 3, creo. Filipenses 3, Alejandro. ¿O qué leíste? No te oigo. Prende tu micrófono. No era el hermano. Leí Hechos 24, hermano. No, Filipenses 5:3. Filipenses 5:3. ¿Quién lo leyó? No, Filipenses 3, 5. 3:5, hermano. 3:5. ¿Quién era? En Akadosh. ¿Quién lo leyó? ¿Qué versión es, hermano? Akadosh. ¿La leíste tú, Jean Paul? ¿Qué hermano, en Akadosh? Ok. Ok. Sí, que estaba viendo que decía. Ya que estás ahí, Jean Paul, ¿qué piensas de Pablo? Ya más bueno. Bueno, han mencionado bastante la advertencia que le hace Pedro, pero no han dado la cita, y quería leer la cita, que está en segunda de Pedro 3:15 en adelante. Léela. Y piensen en la paciencia y la salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Pablo también le escribió siguiendo la sabiduría de Yahweh. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos, los inestables, los distorsionan para su propia destrucción, así como hacen con las otras escrituras. Wow. Primero Pedro, ¿qué es, hermano? Amén. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Gracias. Amén. A ver, ahí tenemos a Arián. Me acuerdo mucho de lo que Arián predicó o enseñó sobre los 10, los mandamientos. Él enseñó el 9 y el 10 y me gustó mucho. Todavía lo tengo grabado en mi mente. Ese momento, ¿verdad? Impactó mi vida. Y quiero que el hermano Arián pues comente. ¿Quién es Pablo, hermano? ¿Lo conoces? ¿Cómo están, hermano? Salón. Me conecté tarde porque estaba durmiendo los niños, disculpen. Está bien, mi hermano. Bueno, fíjate, después que comencé a leer la Torah, me fui un poquito del pacto renovado. Pero me puse a leer en estos días la carta de Galatas y hay un pedacito que subrayé hace ratico, pero como ya tenían rato ya hablando de Pablo, no tengo mucho que decir, solamente este pedacito, si me da permiso, lo voy a leer en Galatas 1, 13 al 17. Léelo. Ok. Porque oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando él
que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de mí, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Hasta ahí. ¿Cuál libro fue ese? Este es Gálatas 1, del 14 al 18, en la versión textual. Gracias, hermano. Sí, como escuché de lo que ustedes estaban hablando ahí con respecto a Pablo, un punto importante fue lo que usted, pastor, comentó sobre Pablo, que los 12 apóstoles anteriores no estaban como que instruidos en la Torá como tal, como lo fue Pablo. Entonces, el Señor lo que hizo fue darle una revelación, les reveló su Hijo, ¿verdad? En él como tal. Es una demostración de lo que ahora, ¿verdad? Dice más adelante que la ley fue como un tutor, o es un tutor, ¿verdad? Que nos trajo a Yahshua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la revelación que Pablo ahora nos escribe y nos muestra, ¿verdad? Fue una revelación en amor. ¿Sí? Toda la Torá en amor. O sea, era él mismo, por eso es que él dice en esta misma carta, que no lo subrayé, que ahora él no vive él, sino que ya Yahshua vive en él. Y todo lo que vive él, lo vive por el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, este Pablo era un hombre que estaba muy orientado, era como ustedes dicen, un anciano, sabía lo que estaba haciendo. No era un loco, pues, ¿sí? Entonces, ya para terminar, para Pablo era como ustedes dijeron, era un punto importante para todo este movimiento. Sí, la cuestión es que ahora, como estamos en una temporada, en un tiempo de restauración, ahora sí estamos viendo como tal, y gracias por estas clases que ahora se están viendo, para organizar las ideas con respecto a lo que él escribió en sus cartas. Sí, que nunca, yo me di cuenta leyendo Gálatas, él nunca separó la ley ni los mandamientos de su nueva revelación, no. Él lo que hizo fue, mira, lo que yo sabía lo tomo en poco, porque ahora tengo la revelación de Elohim, porque él no fue instruido ni con carne y sangre, sino el mismo Elohim le reveló el verdadero propósito, que fue en amor, vivir en amor conforme a la Torá. Amén. Amén. Muy bien. Ya. Amén. Amén. Una cosa que dijiste, hermano Ariam, me llamó la atención. Cuando Pablo dice que toma en poco todo lo toma por basura por tal de ganar a Yahshua. Pero que la gente dice que Pablo, todo lo que él sabía, incluyendo la Torá, todo era basura. No, y no es así. No. Pablo está hablando de la religión. A eso es a lo que Pablo le llama basura. Permiso. Amén. Sí. La legalidad en la carne de cumplir la ley. Eso fue lo que él tomó en poco. ¿Por qué? Porque escuché un ejemplo y es así. Es como, el ejemplo es este. Yo tengo la Torá y la cumplo, pero sin amor. ¿Sí? Es como que si estuviera casado y no amara a mi esposa, pero estoy ahí, le doy, pero no la amo. ¿Sí? O sea, el fruto, el verdadero amor, ¿verdad? Nace espontáneo para cumplir los mandamientos como tal. Por eso es que esa legalidad que yo tenía antes lo tomé en poco. Ahora esta revelación en amor es lo que yo le mostraba a la gente. Amén. ¿Sí? Amén. Lo que pasa es que Pablo caminaba en la Torá por obligación y por legalidad. Como dice el hermano. Era legalista, era una obligación.
Pero Yeshua dijo, si te obligan a ir 1 milla, ve 2. La primera es por obligación, la segunda es por amor. Y Pablo empezó a caminar la 2ª milla. Dejó de caminar en la primera, la tomó por basura, por tal de caminar en la 2ª. Sí, y otro punto que no lo había visto de esa manera es lo que la hermana Pati dijo cuando que Esteban clamó a Dios diciendo, no le tomes este pecado a ellos. ¿Ves? Entonces, ahora yo que me hice esa pregunta y se lo estaba diciendo a alguien, no me acuerdo cuánto, que yo le estaba diciendo, mira, Pablo era culpable de asesinato. Pablo perseguía a la iglesia. Y ahora el llamado de Dios fue desde hace mucho tiempo, desde antes de que él naciera. Y míralo ahorita. Pero en vista de que la hermana Patti comentó eso, pudiera ser, o sea, una intercesión con alguien que guarda los mandamientos de Elohim. O sea, la intercesión para el pueblo puede ser mucho mayor. O lo vemos aquí. En este caso le dio la oportunidad a Pablo. Y me imagino que a los demás también, los que estaban allí. No sabemos. Amén. Así es. Hermano Jean Paul o hermana Belén tenía algo que decir. Ah, sí, hermano, lo que estaban hablando. Arián, ¿cómo estás? Jean Paul. Lo que acaba de decir Arián, que Pablo tomaba todo como basura. La cita está en Filipenses capítulo 3, 8, y lo voy a leer. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Yeshua Hamashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar al Mesías. Amén. Amén. Filipenses 3:8 es la cita. Amén. ¿Viste? ¿Filipenses qué? Es 8. Filipenses 3:8. Gracias. Amén. Amén, hermano Alejandro. Prende su micrófono, hermano. Muy buena cita. Hermano, solamente en la porción que leyó el hermano anteriormente, de ahí de Gálatas 1:14, dice esta versión que como era más celoso de las tradiciones de nuestros padres, que la mayoría de los yehudí de mi edad entonces ascendían con mayor rapidez que ellos yehudí en la religión de los yehudíos, de los yehudín. Wow. Era más celoso que los de su edad, hermano. Era más que ellos. Sí. Entonces, lo que dice él, que él dejó todo, era la tradición de los ancianos que a él se le habían enseñado. Aparte, traía consigo también la Torá. Amén. Entonces, cuando se dice que Pablo dejó todo por basura, él dejó las tradiciones de los ancianos, no dejó la Torá, hermano. No. Sí. Amén. Qué bueno que entiendes eso, hermano, que todos estamos entendiendo eso, porque cuando entremos al libro de Gálatas, y ya se metieron ustedes dos ahí a Gálatas, el hermano Arián y el hermano, pero cuando entremos el jueves cuando entremos, hermano, ya vamos a ir con un conocimiento amplio para conocer esa carta en su plenitud. No se espera. Amén. Bendito el Eterno. Amén, hermano Israel. Sí, usted estaba diciendo algo que es bien profundo. El apóstol Pablo, cuando estaba aplicando la Torah, era por obligación. Y después, cuando la revelación del Eterno le da entendimiento, uno ve un Pablo diferente. Se vuelve una persona emocional por la verdad, para enseñarle Amén. a su gente la verdad de la Torah. Es como que reconoció que estaba en error y estaba empujando su religión, y después viene a conocer la verdadera Torah, tiene esa experiencia con el Eterno, y ahora uno ve su corazón trayendo la Torah. No la obligación, pero el corazón. Y muchos
de los libros que escribe, uno siente lo que él siente en la palabra que él usa. Amén. Amén, así es, hermano Israel. Hermana Tere, está por ahí la hermana Tere. Shalom, hermanito. Shalom, hermanita, ¿cómo está? ¿Está todo bien ahí con la enseñanza? Sí, estoy muy encantada, aprendiendo muchas cositas, aunque estoy un poquito enferma. Mire, a mí un poco me ha llamado la atención porque yo tengo una Biblia donde dice como que, no sé cómo decir, hay versículos que jalan del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. ¿Esto por qué es, pastor? No le entendí su pregunta, dígamela de nuevo. Yo tengo una Biblia que en el Nuevo Testamento tiene muchos versículos que jalan del Antiguo Testamento. Es que toda la palabra, hermana, tiene que conectarse con el Antiguo. Todo el Nuevo Testamento se tiene que conectar con el Antiguo. Si no se conecta, está mal traducido o alterado. El Antiguo Testamento es la base principal de toda la palabra. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios es la base principal del resto de la palabra. Los profetas hablaron de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Todos los profetas, todos dijeron al pueblo, regresen a la Torá, regresen a la Torá, a la restauración de Israel. Los salmos, todos los salmos, Eclesiastés, Proverbios, todos ellos hablaron de volver al Tanakh, de volver a la Torá. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, todos los apóstoles hablaron de regresar a la Torá. Todos decían, como está escrito, como está escrito. ¿En dónde está escrito? Mire, hermana Tere, hasta el diablo dijo, como está escrito. No tenía otra opción. El diablo no tenía concordancia ni tenía otra caña. Cuando lo tentó, ¿verdad? El diablo no sabía otra cosa más que la Torá. En el desierto. El diablo también sabía la Torá y vino y le dijo a Yeshua, le dijo, convierte estas piedras en pan porque escrito está. Escrito está que... Entonces, hasta el diablo conocía la Torá. Entonces, hermana, cuando la gente no quiere entender la Torá, hermano, te está diciendo muchas cosas con eso. No es posible que la gente haga a un lado la Torá. La Torá es la base de toda la escritura, es la base principal de toda la escritura. No podemos dejarla afuera, no podemos dejarla a un lado. El apóstol Pablo tenía todo por basura, pero no la Torá. No la Torá, no señor. La Torá estaba estable en la mente y en el corazón de Pablo. Amén. Sí, es muy importante porque Jesucristo mismo pues él era judío. Claro. Bueno, había cosas que con la iglesia cristiana que no me concordaba porque no se reúnen los sábados, hacen el domingo. Amén. Pero el diezmo sí que están pidiendo, ¿eh? Ese punto hay que hacerlo hacerlo, ese tema del diezmo y todo eso hay que dejarlo afuera un poquito. Qué bueno que lo tocó, ¿verdad? Pero pues a mucha gente le duele, hermana, porque dicen que la ley ya no, pero el diezmo sí. La ley ya se clavó en la cruz y bueno, así cosas absurdas. Yo creo que ahí en la cruz también se clavaron los diezmos, ¿no? Sí, tienen un poco de cosas, parecen herejías, de verdad. Es una lástima que no practiquen la Torá. Sí, mi hermana, me da gusto escuchar esto de usted, de veras. La hermana Pati va a decir algo. No, hermana Teresita, pues lo que estamos estudiando, que se estudió del libro de Hechos, ¿verdad? De Pablo. Todo lo que Pablo está diciendo en su defensa era todo de allá, del pueblo de Israel, de Abraham, de los padres. Cada que decían nuestros padres, se están refiriendo a Abraham, Isaac, Jacob,
Son Y nuestros el pueblo de Israel. antepasados, el pueblo de Israel, José, todos los patriarcas, todo se refiere. Entonces, no podían hablar de otra cosa, hermano, porque cuando se escribieron, todo que conocido como el Nuevo Testamento, lo, lo que se, lo que escribieron era todo lo que estaba en el antiguo. Amén. Cuando decimos nuestros padres, no estamos hablando de mi papá y mi mamá. No. Ahorita nuestros padres, padre Abraham, padre Isaac y padre Jacob, Israel, los 12 tribus de Israel, Patriarcas. todos ellos, nuestros padres, nuestros antepasados. Entonces, cada vez que ellos hablaban, Pablo o Esteban, los diáconos, los predicadores, los portadores de la Torá, todos hablaban de nuestros padres. Y así es como debemos de empezar a evangelizar a una persona. ¿Sabes qué? Para poder llegar a Yeshua necesitamos empezar con nuestros padres. El padre Abraham, Isaac, Jacob, y cómo se vino desarrollando la salvación hasta llegar a Yeshua. Lo que pasa es que es un solo libro, hermana, de Génesis, Apocalipsis es un solo libro. No tenía antes esa división. Amén. Esa división que está en medio ahí, que dice una hojita en blanco, que dice ahí Nuevo Testamento, que entonces por Hay eso que quitar esa hoja. uno piensa, son dos historias, no, hermana, es la misma historia, por eso usted dice, ¿cómo hallo las citas de allá del Nuevo Testamento? Es porque es una que se empieza desde el principio siempre y ya, y tenemos que, para entender ese libro, se entiende desde Génesis hasta Apocalipsis, pero es un solo libro, una sola historia. Eso no te estoy viendo. Bien, gracias. Amén, amén. Amén, hermano Ricardo, prenda su micrófono. Hermano, nada más para leer una parte de la escritura del apóstol Santiago, ¿verdad? Este texto nos conecta a la ley, ¿verdad? O sea, hay una conexión, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, que es la Torah, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Wow. ¿Cómo nos conecta, verdad, con la Torah, la ley? Dice, el que mira a la perfecta ley. Amén. 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 No, pues todo está muy bonito. Yo creo que ya estamos conociendo más a Pablo. Hay que relacionarnos más con Pablo, hermanos, para prepararnos bien para el día jueves, para entrar a la carta de Gálatas, donde vamos a estar aprendiendo muchas cosas muy bonitas en el libro de Gálatas. Amén. Quiero que escuchen una alabanza que mi esposa va a cantar. Amén. Y escuchen la alabanza mientras ella canta. Nosotros vamos a escuchar y pues a alabar al Eterno. Amén. Amén. Yo quería que me acompañaran los hermanos acá. Ricardo, saquen la guitarra, vamos a cantar una alabanza, una jalel al Padre, ¿verdad? Una alabanza que el hermano nos ha compartido antes y pues estamos alimentándonos de esta fuente preciosa que es la Torah, hermanos, que es el agua de vida, el agua que satisface nuestra sed, ¿verdad? Que antes teníamos esa hambre, esa sed y no nos saciaba, algo nos faltaba, no nos llenaba, pero ahora, hermanos, en él está completo, dice su palabra, completo. Entonces, ya la compartió el hermano Ricardo la vez pasada, pero es una alabanza muy hermosa. Y, sí, Cuando termine de cantar mi esposa, el hermano Alejandro, si tiene su chofer, hermano, para que con el sonido del chofar.
Quiero estar en tu presencia, hermano, pero un tono más bajo para mí. Quiero estar en tu presencia. Ahí está, hermana. Sí puedo. Quiero estar en tu presencia. Poderte Necesito estar contigo. Necesito quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu mano. Dame necesito más. Dame de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Amén. Amén. Mi hermano Alejandro nos va a despedir en oración, pero va a tocar ese chofar, hermano. Aleluya. Que se oiga, hermano. Despertemos. Despierte a todo el pueblo. Amén. Aleluya. Amén. Antes de eso quiero leer un texto que está en el libro de los Números, capítulo 9. Dice, y si van a la guerra en tu tierra contra el enemigo, quien los oprime a ustedes, harán sonar terúa con las trompetas y serán recordados delante de Yahweh su Elohim, y ustedes serán salvos de sus enemigos. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, el sonido del shofar Bendito sea su dice nombre. que cuando sonamos el shofar, seremos escuchados del Eterno. Vamos a orar y de ahí vamos a sonar el shofar y dejamos el lugar. Amén. Amado Padre que moras en los Shamayim, gracias te damos, Adonai, por esta enseñanza, por el tiempo que nos has permitido estar escuchando tu palabra, la instrucción que es medicina para nuestros huesos, la instrucción que nos da aliento de vida. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de mis hermanas y por todos aquellos que mirarán este enlace y que se regocijarán juntamente con nosotros por la instrucción que usted ha dejado para todo su pueblo Israel. Gracias le damos a Adonai y que desde los Shamayim sea su bendición sobre cada uno de nosotros y de nuestras vidas
y que tu pueblo, Señor, sea siendo reconciliado mediante nuestro Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Adonai, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bendito